presenta WowMX.tv. Buenas tardes amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante porque vamos a platicar un poquito de la situación que está viviendo México desde el punto de vista de un escritor. Está conmigo Jorge de León Palma. Jorge, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal, Ale? Me da muchísimo gusto que me dé la oportunidad de poder comunicar este anhelo de poder expresar lo que está sucediendo en nuestro país. Y bueno, hay mucho anhelo que expresar. Platícanos, ¿cómo fue que te atreviste a ir a investigar y sobre todo hacer una actitud crítica con tu libro que nos está haciendo favor ahorita de presentarnos de lo que es México? La verdad que el propósito de este libro es sacudir la conciencia de todo lo denominado sociedad para que los mexicanos despertemos de ese letargo en el que hemos estado sumidos por décadas y nos reencontremos de nuevo como hermanos, ¿no? Que podamos entender que las causas que nos unen son más fuertes e indisolubles que las ideologías que nos separan, ¿no? Partiendo del principio que debe haber respeto a la diversidad regional, étnica, cultural de nuestra patria, ¿no? Que nos permita devolver al país, a la nación, la auténtica democracia, porque no sé si recuerdes cuando Carlos Fuentes nos decía en muchos escenarios, nos repetía reiteradamente que si México decía que la democracia era el hilo conductor de la historia del pueblo de México, ¿por qué la democracia estaba ausente? Incluso actualmente la democracia, auténtica democracia, está ausente. Y Carlos Fuentes decía que necesitamos construir una democracia, pero una democracia con memoria, para no repetir los errores del pasado, ¿no? Potenciando. Sí. Efectivamente, perdón, nada más, me están pidiendo que si puedes volver a subir tu libro y nos platicas un poquito más de por qué fue ahí está, de la portada del libro, por favor. Bueno, la portada del libro, Extraño Enemigo, es algo de lo cual a mí se me ha hecho como realmente una situación de que hay etapas en la vida de los mexicanos que dicen que en México los mexicanos siempre estamos enfrentados, que un mexicano es enemigo de otro mexicano, que hasta había una frase que, aunque no es de México, es muy vieja, de que los pueblos tienen los gobiernos que merecen, pero el mexicano siempre está en contra del mismo mexicano, y eso es una falacia porque es una contradicción terrible, porque cuando sucede un sismo, un fenómeno meteorológico, los mexicanos nos abocamos a ayudar, pero sin embargo, cuando hay alguien que envenena la mente de los mexicanos, y vemos que si se voltea un tráiler con comida o con algún producto cerca de un pueblo, el pueblo, en vez de ir a ayudar a la gente, va y se roba los productos. Entonces hay una contradicción, y yo quiero detenerme ahí para decir, no es posible que digan que el mexicano es enemigo de otro mexicano. Lo que pasa es que las condiciones que han sucedido es que el mexicano se ha convertido en un hombre que tiene necesidad. Esa necesidad es de ser auténticamente un hombre libre, íntegro, juicioso, responsable. Y eso no lo tenemos porque los gobiernos anteriores nos han tenido en el ya merito. Somos un país del ya merito. Somos ya merito en cuestiones intelectuales, culturales, religiosas y todo, porque no nos brindan el apoyo, incluso deportivamente, siempre nos quedamos en el ya merito. Entonces, el mexicano critica a otro mexicano, por eso incluso existe todo lo que estamos nosotros diciendo, que cada vez que enfrenta la selección a algún equipo, siempre estamos ya como villamelones, porque no podemos ver
que México rompa ese esquema de que no perdonamos cuando a México lo derrotan o que hagan un papel ridículo, cuando la verdad estamos viendo que nosotros los mexicanos no queremos más que ver que lo que nosotros queremos es lo que se dé, lo que se vaya a dar, porque es falta de cultura. Esa falta de cultura que se dejó a un lado y que los gobiernos no le dieron una educación y una cultura al pueblo, entonces nos han estado haciendo que nos enfrentemos unos a otros, porque el vandalismo, la drogadicción, los vicios que hay en todo el territorio nacional es por falta de oportunidades. Si la gente tuviera una oportunidad de tener un trabajo, de estudiar, de ser sujeto de crédito, de tener una posible, ¿cómo te ve? Enseñanza de que lo que tiene puede ser exitoso el mexicano no es exitoso porque no le dan las oportunidades reales para crecer. Entonces, tenemos un problema muy, muy fuerte de estructura mental e ideológica, ¿no? Por eso decimos que los mexicanos necesitamos estar unidos, porque México necesita, pues, de sus mejores hijos, ¿no? Y ver que el destino está ahí, listo para ser escrito por quienes tengan la visión para construir un mejor México, más libre, más justo, más humano, donde quepamos todos dentro del marco constitucional que nos rige como nación. Y no porque tengamos que hacerlo por una suerte de imposición real, sino porque no tenemos otro país. Entonces, al hacer yo este libro, que es El extraño enemigo, yo digo que al extraño enemigo lo vamos a encontrar todos los días cuando te paras y te vas a rasurar. En el espejo vas a encontrar al extraño enemigo. Ese extraño enemigo que por dolor, por cuestiones ancestrales, de que está marginado, está sin oportunidades, ¿no? Entonces, vivimos desde la época de la Revolución para acá una ambivalencia de que cada 6 años iba a haber cambios. Esos cambios que nunca se han dado, nunca le hemos dado respuesta a todos aquellos que han votado con la esperanza que lleguen los cambios, esos cambios que han quedado guardados en el cajón del olvido, porque los políticos, los gobernantes, pues tienen ya un esquema muy personalizado de lo que realmente quieren ellos, no lo que necesita el pueblo, ¿no? Y hay un tema de educación que yo comento, donde dice que la educación al niño hay que enseñarlo y hay que educarlo para no castigar al adulto mañana. Al pueblo, edúcalo o padécelo, realmente decían los griegos. Entonces, nosotros los mexicanos tenemos una múltiple de problemas que estamos haciendo para que no logremos alcanzar el desarrollo. Admiramos otros países, pero nosotros no vemos hacia adentro. Siempre estamos admirando a los chinos, japoneses, coreanos, rusos, alemanes, ingleses, de todos. Y vamos a otro país y vemos que el mexicano quiere traer, los que pueden ir a viajar y traer ideas, quieren aplicarlas aquí, pero con la mentalidad de los de aquí no podemos hacer que la población entienda que los cambios que tenemos que hacer son como los tienen los suizos, los holandeses, los ingleses o los daneses. Necesitamos hacer un cambio de la estructura mental del propio mexicano y educarlo, enseñarlo. Como dice el proverbio japonés, chino, si quieres darle comer un pescado un día, dale un pescado, pero si quieres enseñarle a vivir toda la vida, enséñalo a pescar. Este libro tiene 30 capítulos, de los cuales uno, por ejemplo, dice, basta de vivir prestado de la historia.
los mexicanos somos muy afectos a festejar que el 15 de septiembre y vamos al Zócalo y gritamos muy fuertemente, ¡viva México, cabrones! Y expresamos muchas cosas, cuando la verdad es un grito de auxilio, es un grito de desesperación, de una inconformidad que hay con su propia vida, ¿no? Pero lo que sí es que cada vez que hay un festejo en México, el mexicano lo festeja, pero no sabe por qué es el 5 de mayo, por qué es el 5 de febrero, o por qué es el 18 de marzo. No, ellos lo festejan porque ese día no trabajan. Ese día saben que no van a trabajar porque es festivo. En su calendario lo tienen marcado como que no van a trabajar ese día. Pero no lo que significa. Somos un país que festejamos todo. Estamos festejando el nacimiento de Benito Juárez, de Lázaro Cárdenas, de todo, pero la verdad, si estos señores nada más vieran lo que hemos hecho, poniéndole calles, nombres a sus calles, de cada colonia, de cada pueblo, cuántas calles Lázaro Cárdenas hay en todo el país, cuántas calles Juárez hay en todo el país, pero realmente, ¿qué hemos hecho de la herencia que ellos dejaron? Entonces, Extraño Enemigo es lo que realmente hemos querido nosotros hacer, ver de qué manera podemos dar un cambio a la estructura mental para que los mexicanos realmente entendamos que lo que hay que hacer es trabajar organizadamente, elevar la producción y orientarla hacia bienes y servicios socialmente necesarios. Tan sencillo como eso. Dicen que si trabajáramos un poco de todos los que tenemos, porque somos un país privilegiado, ¿sí? Los rusos, los irlandeses, los finlandeses tienen unos inviernos terribles y son países muy productivos porque trabajan todos los días y se encierran y trabajan, ¿no? Pero si vemos aquí en México, en Centroamérica, en Brasil, realmente como somos privilegiados en clima, pues realmente estamos tirados en la hamaca, ¿no? México tiene un litoral del Golfo de México, del Caribe y del Pacífico, y realmente no somos países pescadores por excelencia. En cambio, los japoneses y todos los demás vienen, se roban el pescado de la fauna marina mexicana y nos los venden. Los productos que están en nuestro territorio nacional nos los venden como productos importados. Todo eso es porque falta una visión. El mexicano no ha querido desarrollarse porque no hemos tenido un gobierno inteligente, un gobierno capaz que nos dé una oportunidad para saber darle sentido a la vida, ¿no? Ahora, Jorge, perdón, me parece muy bien el contexto de lo que tú estás citando, pero aquí sí me gustaría hacer algunos comentarios. En primer lugar, ¿qué te impulsó a ti para hacer este libro? Sobre todo en el momento crítico, político, social, económico que estamos viviendo. ¿Por qué sacarlo ahora? Y sobre todo, Extraño Enemigo, obviamente te estás refiriendo a una parte o a dos palabras del himno nacional. ¿Por qué llamarlo de esta manera? Porque realmente los mexicanos nos hemos enfrentado unos a otros, no podemos permitir. Si a ti te recomiendan para ir a hacer una obra, un trabajo, y tú vas con tu proyecto de licitación para hacer un proyecto y te ponen 1000 trabas para que tú no ganes el concurso, pues ya lo tienen amañado. O sea, el Estado enemigo está en todos lados, está en el gobierno, en educación, en deporte, en todos lados. Siempre hay preferencias. Aquí no destacamos en nada porque siempre se pone al que te da una dádiva, una prebenda para que tú puedas pasar. Entonces, yo creo que lo que tú me pides es que, por ejemplo, sepa por qué es el extraño enemigo de una parte del himno nacional. Porque para que llegue a todo el pueblo de México, tenía que decirle una frase que lo tienen desde que son niños, ¿no? Un extraño enemigo, y más usar un extraño enemigo. Pero la verdad, el extraño enemigo somos nosotros mismos. Entonces, cuando vemos que no podemos avanzar, porque siempre hay un bloqueo, ¿no? Si tú vas a un trámite, una de las famosas ahora alcaldías del gobierno de la Ciudad de México, yo trabajé desde Petróleos Mexicanos,
trabajé en Fertilizantes Mexicanos, trabajé en la Lotería Nacional, trabajé en el Instituto en el ISSSTE, y todos los lugares donde he trabajado siempre he encontrado trabas de cómo se puede hacer un negocio en el puesto. Y yo, como fui cadete de la Heroica Escuela Naval Militar y aprendí a amar a mi país, aprendí a respetar a los símbolos patrios, yo entendí que la honestidad es la parte característica de un servidor público. Y yo, cuando estaba en Tamaulipas otorgando pensiones a los pensionados, maestros pensionados de allá de todo el estado de Tamaulipas, llegaban y me regalaban una pluma, que un reloj, o que me traían algo de la frontera porque venían de Reynosa, de Matamoros, de Laredo, y yo les decía que estaban equivocados, era mi obligación. Ellos ya habían cumplido y tenían que hacerse a darle su pensión sin pedirles un centavo. Y duré 12 años allá, fui el subdelegado que más tiempo duró allá en Tamaulipas, y otorgué más de 3,000 pensiones y jubilados sin pedirles un solo quinto a ningún pensionado jubilado, cuando los anteriores que estuvieron conmigo y los posteriores que han estado conmigo les han pedido dinero para otorgarle su pensión a los pobres pensionados que están en ese lugar. Y así sucede en todo el país. Entonces, mi querido Alejandro, el funcionario mexicano no busca, por eso dice los dichos de que a mí no me ven, póngame donde hay, o político pobre, pobre político. Ese es el extraño enemigo, el funcionario que está haciendo, ¿sí?, que el dueño del puesto. Por eso los jefes de compras de todas las dependencias del gobierno federal, mientras yo trabajé, tengo 77 años, y cuando yo iba a alguna dependencia, veía yo que las condiciones para que les otorgaran un permiso de uso de suelo, para un permiso de un bar, de una cantina, de un restaurante, de una fonda, de un salón de belleza, siempre había que darle una lana a los supervisores, a los inspectores, al jefe de vía pública de las delegaciones Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Coajimalpa, Xochimilco, o cualquiera, ¿no? Todo era cuestión de sacarle dinero al pueblo, ¿no? Pero perdón, Jorge, entonces no hay un extraño enemigo. El enemigo es conocido, no es extraño. Es el servidor público que no cumple con ética su compromiso por el pueblo y por la nación en sí. O sea, estamos hablando de que hoy en este sexenio se hablaba de que se iba a acabar la corrupción, cuando basta ver las notas del periódico y descubrir que no se ha acabado, y por el contrario pareciera que ha crecido, ¿no? Hoy la página del Reforma nos muestra que hay un fraude en Segalmex, y entonces estaríamos hablando de que no es extraño enemigo. Sigue siendo el servidor público que se encubre en sus funciones y con el respaldo de algunos para ir en contra de lo que está realmente deseando el pueblo mexicano. No solamente, Alex, sino todos somos parte de un tinglado. El extraño enemigo está en todos lados. El extraño enemigo es el que está en el viene de la calle. El extraño enemigo está en todos lados porque siempre está ahí vendiéndote un espacio que no es de él, ¿no? Los líderes de los puestos que están han invadido las calles de la ciudad, ¿no? Un día iba yo pasando por ahí, por la calle San Cosme, y una señora estaba pidiéndole a un señor que la dejara pasar. Y le dijo, dése la vuelta porque aquí está mi puesto. Dice, no, es que usted está tapando la entrada de mi casa. Entonces, así estaban las cosas. El extraño enemigo somos todos. Todos somos los extraños enemigos. Todos estamos de alguna manera inmiscuidos en el aspecto, unos más que otros. Yo puedo decir, por ejemplo, yo he sido una gente honesta. Yo soy una persona íntegra, ¿no? Pero un día que me agarró un policía a las 7 de la noche con mi familia, porque me di la vuelta en un lugar equivocado, me quería llevar a la delegación, y yo iba con mi familia ya para la casa, y era tarde, y me dijo que, que le diera yo 300 pesos, yo dije, tengo 300 pesos, y tenía que darle. Entonces también ahí yo cometí un error, pues le di 300 pesos porque me quería llevar a la delegación, porque me di la vuelta en un lugar equivocado, donde no hay ni letrero, no hay nada, porque contra la autoridad, la policía, no tienes nada que hacer. Eso que está ahí, que sucede cada rato,
porque si yo digo, yo no me voy a dar nada, yo voy a la delegación, y yo sé que en la delegación me van a ayudar, pero no, si yo voy a la delegación, a lo mejor me detienen el coche, me detienen aquí, y voy con mi familia. Entonces, realmente, mi querido Alejandro, estamos mal, los mexicanos, debemos de entender, y no todos, o sea, de los 130 millones de mexicanos, hay muchísimos honestos, íntegros, juiciosos y responsables, pero hay muchos, la mayoría, ¿sí? Que por necesidades, por lo que sea, están en los puestos, sobre todo el funcionario público es el que más se presta a cosas, pero también la iniciativa privada, ¿no? Jorge, perdón, pero por ejemplo, de lo que viste ahora, la semana pasada, vámonos al 1 de septiembre. Por un lado se presenta un informe y ese informe pareciera que está hablando de una realidad distinta a la percepción de la mayoría. Y por el otro lado escuchamos críticas que son cada vez más agrias o más negativas y entonces pareciera que estamos viviendo en diversos Méxicos, pero lo que sí es verdaderamente polarizado. Si me voy a tu ejemplo del libro, pensaríamos que seguimos siendo la cubeta de cangrejos, en donde apenas uno se quiere subir, en donde apenas uno quiere subir y lo tira el otro. Y en ese sentido te pregunto, ¿lo que tú estás haciendo en tu libro puede generar una conciencia de unidad para los mexicanos? Ese es el objetivo, porque tú acabas de decir algo de lo cual sucedió, que se presentó una iniciativa donde estamos gobernados por una persona que su lucha legítima que dio y que llegó y que hizo todo, yo dije, qué bueno que hubo un cambio. Yo no voté por él, pero yo dije, qué bueno que hubo un cambio, porque ya se lo merecía, porque yo había pertenecido a un sistema que yo sabía que era corrupto y quería que cambiara. Pero entonces llegó alguien que realmente a los media hora de que llegó al poder, empezó a cambiar la estructura de sus pensamientos y de su filosofía y todo, ¿no? Pero lo terrible que pasó ahora el 1 de septiembre es algo muy grave, porque están modificando el artículo 19 de la Constitución, una persona que ni siquiera hizo su servicio militar nacional, no hizo su servicio militar nacional. Todos los gobernantes que están en estos momentos como gobernadores, secretarios de Estado, pregúntame cuántos hicieron el servicio militar nacional, ¿no? Y están ahorita modificando la Constitución para otorgar que la Guardia Nacional pase a ser parte del ejército mexicano. No puede ser, y eso te lo digo porque yo fui marino, y te digo algo muy importante, el mexicano sabe que el soldado es el pueblo uniformado, y el soldado es un hombre que está acostumbrado a recibir órdenes firmes ya, marchen ya, vuelta a la derecha ya, ¿no? Y la Guardia Nacional no tiene la misma preparación. Es más difícil hacer un soldado policía que un civil hacerlo policía. Entonces, es terriblemente un gravísimo problema que acaba de suceder, ¿no? Una flagrante violación a la Constitución, destrozando al país, destrozando todo, porque realmente, mi querido Alejandro, estamos en una situación de indefensión donde con un memorándum puedes cambiar la Constitución. Eso no puede ser. El extraño enemigo está ahí y los que votaron a favor, esos son los extraños enemigos. Entonces, la parte que estamos aquí, donde las condiciones se dicen lo que diga mi dedito, ¿no? Y pues que la pandemia nos cayó como anillo al dedo, ese tipo de cosas. Cuando gente muere, la indolencia de un gobierno que no ha podido hacer que realmente primero los pobres era una bandera, y esa bandera de primero los pobres, ya entendí, los que se van a morir primero son los pobres, porque primero los pobres. Y siguen creciendo, y aquí llama mucho la atención lo que estás comentando, porque por ejemplo, si lo vemos, hace unos meses cuando fue lo de la reforma energética, se hablaba de traidores a la patria, aquellos que no fueron con los intereses del Ejecutivo. Hoy se habla que, tú comentas que el extraño enemigo son aquellos que votaron esta incorporación, o en principio esta posible incorporación de la Guardia Nacional a la defensa. Y en ese sentido lo que estamos viendo es eso, polarizados, ¿no? Tenemos un proyecto de nación que es personal de alguien, y esperemos que sea de nación, contra lo que pretenderíamos los demás mexicanos. Y aquí te pregunto también algo.
Dentro de los señalamientos que estás haciendo en tu libro, te pregunto, ¿en algún momento sentiste que te estabas quedando muy corto en tus apreciaciones o que te estabas Sí, excediendo? fíjate que es una excelente pregunta. Sí me quedé corto porque yo quise ser una persona que no sea apasionado, que no sea todo, o sea, que yo quiero que el pueblo diga, no, es que estás apasionado, esto está así porque la verdad estamos en contra del nuevo gobierno y que está muy bien. Yo he visto senadoras hablando como carretoneros. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que es la máxima tribuna que tenemos en nuestro país, de repente vemos que sube cada quien como con educación de carretonero a defender cosas que no conocen. El Servicio Militar Nacional, te juro que no lo han hecho todas las personas que están en el Congreso de la Unión. Dime cuántos están titulados, cuántos terminaron siquiera una carrera, ¿no? O sea, no revisan las leyes, la reforma educativa, ¿no? La reforma eléctrica, ¿no? La reforma electoral, que es la madre de todas las reformas, ¿no? Entonces, si hacemos una auténtica reforma federal electoral, sería una maravilla, pero la están haciendo con los pies, le están haciendo a la gente que realmente no respeta nada, simplemente la orden de lo que diga el teléfono rojo del Palacio para que realmente vean. Yo hablo de una manera, de un mensaje coloquial. Cuando tengas mi libro, yo sé que vas a pensar, Alejandro, y en algún momento vas a decir, pues yo me puse a escribirlo con Jorge, porque piensas, vas a pensar más o menos igual que yo, ¿no? Donde vemos, ¿por qué los mexicanos somos así? Y empiezas a ver una parte de la sociedad mexicana y dices tú, bueno, es que, ¿por qué el mexicano soporta esto? ¿Por qué se sube en las combis que son asaltados, ¿no? Teniendo que acudir a grandes travesías todos los días para llegar a sus casas. Entonces esa gente no está libre, esa gente sobrevive. Y así están, ¿cuántas mujeres que son hijas, primas, hermanas, sobrinas, de amigos, de gente que trabaja contigo y que tiene que viajar en una combi de Naucalpan a Xochimilco, con los riesgos inherentes que tienen, porque la verdad tienen que ir a su trabajo, porque además no hay congruencia. El que trabaja en un lugar y vive hasta el otro extremo de la ciudad, cuando tú vas a Pachuca, vas a Querétaro, vas a Puebla, vas a Cuernavaca y volteas hacia los cerros cuando entras a la carretera y ves y avientas la mirada a lo fondo, ves cuántas casas hay allá. Y a mí me duele el corazón de saber que el que está hasta allá arriba, ¿cómo lo hizo para hacer su casita allá? Pero fue engañado por los grandes líderes que tenemos, porque los líderes, hay diversos líderes, el de primer grado, segundo grado, tercer grado, hasta el cuarto grado. Esos que son acarreadores de campesinos engañados, que los traen para hacer su luchita, para votar, ¿no? Como decían, Lázaro Cárdenas, cuando hizo un ejido productivo, que fue el ejido más improductivo de la historia del país, no produce nada. Y decía un secretario de Agricultura, el ejido de Lázaro Cárdenas es un ejido solamente, fue hecho para elecciones, para votar. Entonces, nadie es santo de devoción, ni mucho menos. Lo bueno probado de muchos gobiernos, hay que reconocerlos, pero también los errores, ¿no? Jorge, aquí hay otra de las cosas. Tú comentabas, por ejemplo, lo de los senadores que realmente no respetan ni su investidura, y lo vimos la semana pasada cuando encuentran una senadora en estado etílico dentro de las instalaciones del Senado, ¿no? Y además se manifiesta puras torpezas. Pero en ese sentido yo te pregunto, nosotros como electores, ¿realmente cómo deberíamos de votar? Y te lo comento porque normalmente buscamos a una persona que por sus cualidades realmente vaya a responder con su programa y vaya a responder en favor de nosotros. Pero claro, tal parece que ese en favor de nosotros no lo estamos viendo, porque realmente, y lo vemos con el cambio hace 4 años, en el 2018, si había un anhelo de esperanza en crear un proyecto de nación, más parece hoy
que ese anhelo de nación se convirtió en un proyecto personal. Y por el otro lado, vemos que también hay una oposición que lo que está haciendo es de todo menos realmente poner un punto formal o un punto frontal a lo que está pasando y de alguna manera tratar o buscar realmente y efectivamente disminuir las arbitrariedades. Por eso te pregunto, ¿cómo votamos los ciudadanos? Mi querido Alejandro, es que me dices cosas impresionantemente ideales. Si votar es caro, es más caro no votar. El abstencionismo, mi querido Alejandro, es el más grande que puede haber en muchos países del mundo. Entonces, si ganó con 30 millones, que pues la gente se fue con la finta, hay de esos 30 millones, ya tiene menos de la mitad, realmente. Lo que pasa es que acarrean y compran a la gente con las pensiones que están dando, pero la gente ya está amargada. Hay muchos que ya han fallecido sus familias por la pandemia, porque se quedaron sin trabajo, ¿no? A los empresarios, medianos y pequeños empresarios, que son los que sostienen al país, ¿sí? Cero crédito, cero oportunidades, y pegarles con la Hacienda a los pequeños y medianos empresarios. A los grandes empresarios, como ya se entregaron con él, que son empresarios corruptos también, ampones, porque realmente esos empresarios gigantes que hay, ¿sí? Hace 60 años, mi querido Alejandro, no era nada, no existían, ¿no? Yo me acuerdo del departamento aquel, que yo estaba muy joven y recién casado, iba a comprar mis muebles a Salinas y Rocha, ahí estaban en la Alameda Central, ¿no? Ahora, todos los empresarios más grandes son dueños de todo lo que es proyectos grandes de desarrollo del país. ¿Cuántos edificios han hecho gigantes en toda la zona metropolitana, tanto en la delegación Cuauhtémoc, en Coajimalpa, en Venustiano Carranza, allá hacia Santa Fe, ¿no? ¿Sabes cuánta agua consume el edificio que acaban de hacer ahí frente al hotel de Casablanca? Si cuando tú vas a ver ese hotel, yo creo que ahí cabe todo el Estado de México adentro, porque es un edificio gigante. ¿Cuánta agua va a conseguir desde el último piso hasta el sótano? ¿Cuánta agua tiene que tener? Yo trabajé en Pemex, cuando se iba a hacer la torre de Pemex, yo me tuve que salir de Pemex por un acto de corrupción que no acepté y perdí mi plaza de Pemex. Esa torre de Pemex que se construyó, cuando yo estaba ahí, se estaba construyendo con un ingeniero que era mi jefe y que se hizo el residente de esa obra. Cada 20 pisos creo que había una especie como de alberca para darle agua a la parte de arriba, Hay como 2, 3 como tipo de albercas en la torre de Pemex para poderle dar agua a todo el edificio, al servicio de todo el edificio de la torre de Pemex. Imagínate los demás edificios que han hecho en Santa Fe, en todos lados. ¿Por qué no hay agua en el Distrito Federal? Pues porque estos cuates lo tienen ahí. ¿Y cómo fue? Con actos de corrupción. Jorge, en un momento dado, en tu libro, en todo el capitulado, de alguna manera estás poniendo evidencia suficiente para saber que todos los datos que estás tomando no son al aire, sino todos están basados en documentos, en estadísticas, etcétera. ¿Es así? Sí, pero fíjate, pero yo te digo, por ejemplo, hay cosas que no están, digamos, este libro es un diálogo con México, es una plática que yo hago con México, y yo le hago este diálogo con México, y lo platico con México, y le pido perdón a México, porque hemos sido omisos y hasta cobardes los mexicanos, porque no hemos sabido defenderlo de los atracos y de las raterías que han tenido en todo el territorio nacional, porque hay un capítulo que digo, México el mall más grande del mundo, porque en México se venden playas, fronteras, zonas arqueológicas, ¿no? Se vende el litio, se vende el petróleo, se vende todo, ¿no? México es un país que es el más grande atractivo que hay en muchos países del mundo, ¿no? Entonces, los gobernantes que hemos tenido están ahí, y yo me baso en todo lo que he leído, de todos los periódicos, de todos los libros que he leído. Aquí me baso yo, por ejemplo, hay un punto donde yo digo, México, país de mentiras, ¿no? En México, país de mentiras,
Es un libro que hizo la doctora Sara Sefcovic, investigadora de la UNAM, donde viene cuántas obras de todos los sexenios, desde hace 70, 80 años, todas las obras que han quedado inconclusas, de los pésimos gobiernos que hemos tenido. Yo nada más critico a este gobierno, yo critico a un sistema político mexicano que se obnubiló y se perdió en el abismo de las improvisaciones. Yo te digo una cosa, Ale, nada más fíjate para que veas, porque yo no necesito ni siquiera tener un documental, porque tendría que haber hecho, si este libro tiene 456 páginas, si yo empiezo a poner soportes y documentales de lo que yo veo, porque yo lo que digo aquí está soportado en todos los recortes de periódicos que tengo, pero yo digo, y tú lo sabes, mi querido Ale, cada final de sexenio, la única conclusión que tenemos cada final de sexenio es que cada final de sexenio hay más miles de nuevos ricos y más millones de nuevos pobres. Coincido. Esa es la conclusión. Coincido, y además estamos hoy actualmente con tu libro, estamos tu libro y estarán los otros datos, ¿no? Los otros datos que no corresponden. Yo te pregunto, entonces, no hay soporte, porque, por ejemplo, la cosa oficial de este país, sobre todo las de ahorita actualmente, no hay soporte de los dichos de alguna cosa, porque son puras mentiras. Son puras mentiras. Y yo aquí tengo soportado todo lo que está dicho, pero yo lo tengo en documentos aquí. Aquí en el libro no los llegué a poner, porque yo lo que estoy diciendo es un diálogo, estoy platicando, estoy diciendo cosas de lo que yo viví con mucha gente. Yo viajé por el país, tanto como marino, por todos los puestos, como también funcionario de Pemex, de Fertimex, de la agricultura también. La agricultura es una deuda que está pendiente. Se desapareció la empresa Fertilizantes Mexicanos, Banrural, Anaxa, Pronace, todo se desapareció porque los gringos no querían que tuviéramos palancas de desarrollo del país. Cuando México tiene tierras susceptibles a cultivo con buenos y garantizados resultados económicos. Yo he viajado como tú por todo el territorio nacional, y si vas desde Tamaulipas hasta Oaxaca, de Coatzacoalcos hasta Guaymas, Sonora, o de Mérida, Ensenada, tú ves cuánta belleza tenemos en el país, cuántos lugares tan hermosos tenemos. Si Porfirio Díaz viviera, se iba a morir de coraje, porque para mí Porfirio Díaz fue una maravilla, porque la verdad siempre hizo desarrollo, pero como las minas estaban hacia el norte, entonces por eso hizo ferrocarriles, hizo carreteras, hizo todo, porque las minas estaban hacia el norte del país, y ve que las minas siguen estando como cuando fue las minas de la época del motivo de la revolución. No han tenido progreso. Ve las minas de Canadá, de Inglaterra, ve las minas incluso de África, tienen mejores condiciones, y las de chilenas, las ecuatorianas, ¿no? Tienen mejores condiciones que las mexicanas. Las mexicanas, o sea, son puros zampones. Las minas de oro de Guerrero, de Iguala, una mina muy famosa ahí en Pachuca y Estado de México también, de Hidalgo y Estado de México. Todas las minas más grandes de México están explotadas a un grado máximo. Jorge, y luego, Jorge, perdón, nos quedan 10 minutos y me gustaría hacerte dos preguntas. ¿Dónde vas a presentar tu libro y ante quién? Voy a presentar mi libro ante un grupo de amigos, de los cuales me gustaría que tú estuvieras ahí. Va a ser en el Colegio Nacional de Economistas, que está en Antonio Caso 86, y Serapio Rendón. Está ahí el Colegio Nacional de Economistas. El jueves 8 a las 6 de la tarde lo voy a presentar, para que me hagan el honor de que lo vayan a escuchar esa presentación del libro, y los comentaristas que va a ser son gente de primerísimo nivel, que van a estar ahí para apoyarme
en todo lo que realmente he hecho, y sobre todo el que me hizo mi prólogo de mi libro, que es una joya, es una belleza de información, que es el licenciado Manuel Aguilera Gómez, que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Perfecto. Yo Entonces, lo que me duele, Alejandro, es ver que la tribuna, la máxima tribuna de nuestro país, cada vez que sube uno de los diputados, el que sea, es como subir a la colina de la deshonra. no, yo creo que la convierten en la colina de la deshonra, La porque, convierten en la colina de la deshonra, porque ellos, unas leperadas, sí, una senadora ayer o antier, así, mentando a la mamá, a todas cosas, y una gorda, así toda hecha más, ¿no? O la diputada Citlali, o senador Citlali, dice que durante el tiempo que el PRI gobernó, se estaban muriendo de hambre. Y pues entonces no sé de qué lado estaba ella, ¿no? Porque pues, la verdad estamos mal. Yo creo que es una cuestión idolatrando a una persona que realmente ya se perdió de sus cabales, y no podemos permitir que México se nos desbarate entre las manos. no, Yo no voy en contra de alguien en lo personal así diciendo esta cosa, no. Necesitamos hacer conciencia en en todo lo denominado sociedad, ¿sí? Y no porque tengamos que hacerlo por una suerte o imposición real, Alejandro, sino porque no tenemos otro país, y porque elegimos democráticamente y en absoluta libertad hacerlo. Solamente así habrá posibilidades reales de transformar a México. Entonces, si lo podemos transformar a México, y si lo hacemos así, recuperaremos todo aquello que perdimos, pero jamás, jamás debemos olvidar que solo se ha perdido cuando se ha dejado luchar. Y yo coincido, creo que la opinión de la oposición, no sé cuándo venga y cuál venga, si hay una oposición que realmente sume realmente con el único objetivo que se llame México, México voy por ti, entonces yo creo que sí le va a dar un susto a los que gobiernan hoy, a los que mal gobiernan hoy, ¿sí? Jorge, un favor, me está pidiendo ahorita la gente de producción que si repites el horario donde se va a presentar tu libro y el lugar. Sí, es el Colegio Nacional de Economistas, el próximo jueves 8 a las 6 de la tarde, está en Antonio Caso 86 y esquina con Serapio Rendón. Es donde está la sede del Colegio Nacional de Economistas. Yo soy economista egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Excelente, Jorge. Y ya la última pregunta, aprovechando que nos quedan 4 minutos. En tus propias palabras, Jorge, ¿quién eres? Yo soy un mexicano comprometido con su tiempo, con sus ideales, con un México que yo conocí y que disfrutaba mucho cuando viajaba en tren, que iba desde México hasta Sonora. Mi familia es sonorense. Entonces yo viajaba y disfrutaba México, y llegaba a la zona, a Michoacán, a Guadalajara, llegaba a Sinaloa, a Sonora, y realmente era hermosísimo. Esos viajes yo creo que los hagan mis hijos y mis nietos, ¿no? Entonces, yo soy una persona que ama enormemente a su país, orgulloso de haber nacido en México, y quiero que el legado que yo pueda dejar sea algo que realmente sirva para poder transformar este país. Sí necesita una transformación, pero con derecho a votar con la razón, no con la pasión. Ahora te pregunto, ya para terminar, y te agradezco mucho, nada más, las personas que quieran asistir, ¿qué formación deberían de tener? Mexicanos. O sea, yo no puedo pedirle que sea, puede ser un lavacoches, como digo, con todo el respeto que digo, porque puede ser un mesero, un cantinero, un doctor, un científico, un investigador. Van a ir maestros míos de la Facultad de Economía, van a estar compañeros míos de la Facultad de Economía, van a estar amigos míos militares, ¿no? Van a ir bastante gente que realmente me conocen, saben de mis inquietudes y sobre todo de mi amor por México. Y ese amor por México nos queda claro que está metido en cada página, en cada letra, en cada línea, y lo reflejas, y seguramente todos nos llevaremos algo importante
de cuando presentes tu libro y a la lectura de tu libro. Podremos discrepar, pero jamás dudaremos de que lo que te llevó a hacerlo es que amas a México y deseas lo mejor para los mexicanos. Muchísimas gracias, Jorge. Igualmente, mi Alejandro, es un placer saludarte y tu apoyo. Un abrazo a todos. Y ya lo saben, si pueden asistir al Colegio de Economistas, vayan. Reitero, podremos o no estar de acuerdo en la forma que se plantean las ideas, etcétera, pero qué grato es que haya mexicanos comprometidos a su manera, y ojalá fuera la manera de todos, con nuestro México. Y Jorge es un apasionado que muestra razón, tesón y corazón. Muchas gracias, Jorge. Igualmente, mi Ale, un abrazo, cuídate mucho. Y gracias a ustedes que nos han seguido, esto ha sido En Tus Propias Palabras. Hasta la próxima. Wow. MX. Wow. MX.tv